Escucha este pedacito para tu alma. El maligno sabe que el temor a lo desconocido es fácil de sembrarlo en el corazón del ser humano. Son muchos los años que llevo experimentando en el laboratorio de la vida, tratando de encontrar lo que nos podría hacer tropezar para que caigamos. Y Dios Hijo nos dejó en su palabra. ¿Por qué no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio? Aquí nos señala que la cobardía, que se traduce como un hombre cobarde, implica que si Dios no te ha dado espíritu de cobardía y tú estás sintiendo ese espíritu de temor en tu interior, es porque algo ha entrado en tu ser interior a través de tu mirar o tu escuchar, que será por donde más entrará. Porque si Dios nos dice que la fe entra por el oír y oír palabra de Dios, entonces lo que entre por el oír y siempre temor en ti es palabra adulterada, que su fruto sería temor. Y ese temor que provoca cobardía, la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos después señala algunos más y dice la palabra que tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Solamente cuando el título de lo que escucharas veas algo de temor, ni lo abras. Dios es fiel y porque te ama, te cuidará. Esto es El Taller del Maestro, con el pastor Jorge Abreu. Un local espiritual donde estás invitado a transformar tu vida con la palabra de Dios. Un lugar de sanidad interior. Bienvenido. Dios te siga bendiciendo grande y ricamente, hermano mío, que en este momento nos están escuchando. En cualquier lugar del mundo donde te encuentres, Dios te puede encontrar a través de esta línea espiritual. Soy tu hermano y amigo Jorge Abreu y estás en el Taller del Maestro, auspiciado por el ministerio La Nueva Pasión de Cristo y llevada a través del aire por JADNACradio.org. Podrás encontrar aquí en este espacio música solamente inspirada por el propio Dios, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y toda para tu vida. Y pidiéndole a Dios por tu sabiduría para que puedas comprender la importancia de esta programación divina, pero que también fue preparada por Dios para otros en necesidad. Pero hoy tienes tú el privilegio de poder servirle a ellos de puente de amor, para que ellos tengan también la oportunidad de poder cambiar sus vidas. Por lo que te pedimos que te suscribas, le des like al dedito, compartas y comentes, para poder pasar el algoritmo y pasar la palabra de Dios al mundo, pasándole a otros, para que puedan encontrar a través del amor de Dios, a través de su palabra, en @JorgeB.Abreu, y nos puedan escribir en la gloria de Dios está en mí, @gmail.com. La gloria de Dios está en mí, @gmail.com. O también el Taller del Maestro 67, @gmail.com. El Taller del Maestro 67, @gmail.com. Te dejo ahora con esta bella adoración del cantautor Joseph Cruz. Hay que perdonar. Suelta ya las maletas que arrastran tu pasado, déjaselas a Él, confía en Dios. Ya rompe las cadenas de toda tu amargura, que en tu alma crece y en tu corazón. Amado Dios, le doy las gracias por su misericordia y por su amor hacia cada uno de nosotros, incluyendo los que del lado allá de estos micrófonos claman a usted por sus necesidades. Sé que usted tiene su oído inclinado a ellos, Señor. Sensibilice sus corazones para que los que hoy clamando lo hagan envuelto en su unción, amado Dios. Y los que todavía no se han entregado a usted, les abran sus corazones, sus palabras, amado Dios. Le amamos. Amén. Perdona. ¿Por qué seguir viviendo en la amargura? Dale vida al corazón, perdona. Ya no sigas en silencio, mejor es liberar. Suelta esas ataduras, imita al Señor. Ya tu mente y vuélvete a la vida, porque guardar sentimientos, ya no vivas con miedos. Dios te ayudará a
tienes que confiar. Deja tus cargas a Él. No te ates a la venganza, al odio y al rencor. Eso solo te llevará a la oscuridad. Ya deja esas dudas y rompe el orgullo. Aunque estés dolido, no te rindas, déjaselo a Dios. Perdona, ¿por qué seguir viviendo en la amargura? Dale vida al corazón, perdona. Ya no sigas en silencio, mejor es liberar. Suelta esas ataduras, invita al Señor. Perdona, ¿por qué seguir viviendo en la amargura? Dale vida al corazón, perdona. Ya no sigas en silencio, mejor es liberar. Suelta esas ataduras, invita al Señor. Y serás. Si escuchaste con atención la alabanza, donde de por sí su título nos enseña que hay que perdonar, que así es como se llama, te darás cuenta que perdonar al prójimo no es una opción. Y sin importar la dependencia del pecado, si es grande o chico, si te hizo daño o no, todos los que hayan aceptado a Cristo como su Salvador, lo primero que tienen que tener en cuenta es que el pedir perdón por todas nuestras deudas al reino significa quedarse libre de culpa. Y para que eso suceda, el único que tiene la autoridad suficiente para revocar de inmediato de nuestro interior toda llaga o mancha, o como quieras llamarle, y que produce el pecado cuando nos invade, es Jesús de Nazaret. Porque para caminar de acuerdo con la palabra de Dios, tal y como nos anuncia, tenemos que soltar todo lo que le hace daño al aposento del Espíritu Santo que ubicaron en nosotros para ser salvos. Porque al no existir opción para nosotros poder ser salvos, porque es solamente a través de Jesús, lo único que nos dan como derecho propio es el no pecar, razón por la cual el perdonar se convierte en una orden divina. Te explico. En Mateo 6:12, Jesús nos enseñó a orar, y como todo en la palabra es solo un ejemplo a desarrollar, y no solamente hablando, sino con nuestras actitudes, tal como lo dice la oración modelo. Nos da la razón por la cual aprender a orar, más que el aprender solamente, nos da el derecho de poder llegar al cielo por nuestra propia fuerza cuando nos amarramos al privilegio de amar a Jesús, al obedecer sus mandamientos y creer en Jesús, para que a través de la obediencia no perdernos, porque puede más la acción al cumplir la orden dada a través de su palabra que el saber solamente de que por sí existe el mandamiento. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando sobre el poder de perdonar? Podemos tener todo el libre albedrío y usarlo a nuestro antojo. Pero cuando choca con la palabra de Dios, el libre albedrío a tu antojo no puede pasar por el camino que Jesús trazó, que nos llevaría inclusive al reino a través de las Escrituras o la palabra de Dios, como quieras decirlo. El no saber perdonar es pecado y es el muro que se levanta entre nosotros y el reino. Si escuchaste el comienzo del programa, el par de minutos del comienzo donde se habló sobre los tiempos finales, podrás entender que aunque tú lo sepas todo sobre los tiempos finales, sobre las semanas de Daniel, sobre todas las señales dadas bíblicamente hablando, que inclusive te las podrías aprender de memoria, pero si no tienes un corazón perdonador porque sigues guardando el rencor en tu corazón como tesoro muy valioso, no te vistas porque no vas. Hay una frase que Dios puso en mi corazón hace un tiempito, que hace unos minutos también se nombró,
pero que es importante guardar en nuestra mente y corazón de que tienes que amar a Jesús para obedecer sus mandamientos. Y al mismo tiempo, creer en Él, en Jesús de Nazaret, para no perderte. Inclusive, teniendo todo esto, si no perdonas al prójimo, estás en déficit espiritual. Y aunque cualquiera te pueda decir que no te vas, que te quedas porque no cumpliste el haz de luz del conocimiento de Jesús, que revisará todo tu ser interior, incluyendo tu mente y corazón, podría decir lo contrario. Pero así y todo, tienes siempre que creer que su misericordia te podría alcanzar, igual que al ladrón de la cruz. Pero mi consejo, trata de creer y obedecer para que estés más seguro con relación a tu partida. Hace unos minutos algo se dijo sobre cómo Jesús nos enseña a orar, dejándonos un modelo a seguir en Mateo 6, que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Esto que acabaste de escuchar es la oración modelo dejada por Jesús completa, pero el pedacito que quizás muchos no les gustan escuchar, que es la orden al perdón, de la que hemos venido hablando, está puesta en esta misma oración modelo en Mateo 6:12, que nos alerta a perdonar como una orden a nuestro ser interior y nos dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fíjate, no nos dice como también nosotros perdonaremos, llevándolo al futuro, sino como nosotros perdonamos. ¿Te das cuenta cómo nos los dan en un presente inmediato? Es como decir, al momento de que suceda la ofensa de tu ser interior, perdona. ¿Sabes cómo te podrías dar cuenta de que este perdón inmediato sucede en ti? Porque no entras en ira ni tampoco atesoras el rencor que podría existir por la ofensa. Este perdona no es una deuda carnal, de una tarjeta de crédito o de cualquier cosa que hayas cogido y no la has pagado. Porque de lo que Jesús nos habla es de una deuda espiritual. Y esa primera palabra de Jesús en la cruz del Calvario, de Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Ahora bien, aquí Jesús, como Dios al fin de cuentas, sabía que este perdón del Padre cortaría el pecado original y crearía, por ser Dios, a través de esa palabra de Dios Hijo, de su primogénito, un nuevo principio a partir de ese momento en la cruz del Calvario. Porque si Jesús, a través de su sangre, pagó nuestras deudas y nos dejó con cero balance, entonces, ¿por qué no las menciona? Inclusive en la oración modelo. No sé si te has dado cuenta cómo Dios las da por hechas antes de que nosotros nos las aprendamos a ponerla en práctica. Escucha cómo suena para que entienda lo que le estoy diciendo. Y perdónanos nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores. O sea, que cada día que pasa seguimos contrayendo deudas pecaminosas espirituales, que es el muro, como les decía anteriormente, entre nosotros y el reino. Así que imagínate la importancia espiritual que tiene perdón en nuestras vidas. Esta orden divina, más que una clara oferta de perdón de Dios, son ambas, tanto la de Dios hacia la nuestra como de la nuestra hacia el prójimo. Analízala y ponla en práctica. Jesús pide que se le perdone todo el pecado de la humanidad para limpiar todos nuestros pecados que Él cargaba en ese momento en la cruz del Calvario, pero al mismo tiempo sembraba en nosotros ese perdón dado por el Padre para que nosotros lo sembrásemos en otros corazones. ¿Te das cuenta con esto de que realmente somos puente de amor desde nuestro corazón al corazón del prójimo? Porque al Jesús asumir todos nuestros pecados y hacerlo suyo, al pagar nuestras deudas con su sangre y pidiéndole al Padre como perdonador que apruebe su pago por nuestros pecados, y por ser Él en el Padre es también perdonador de nuestros pecados, porque los hizo suyos sin Él ser pecador. Así mismo sucede con nosotros. Así mismo nace el ser perdonador al Jesús perdonarnos, y así mismo nosotros al prójimo. Es bueno recordar que nosotros fuimos limpios porque Jesús cargó nuestros pecados. Entonces, no puede existir duda de que el perdón que se encuentra en la oración modelo son inseparables de nuestra disposición a perdonar a los demás. Entonces, no puede existir duda de que el perdón que se encuentra en la oración modelo son inseparables de nuestra disposición a perdonar a los demás. ¿Qué nos quiere decir esto? Piensa solamente, si Dios no perdonase nuestros errores, ¿qué pasaría con nosotros? Cuando en lo espiritual no existe la bancarrota. Esto les deja ver algo muy importante a los incrédulos. Dios sí existe y es nuestro creador,
Pero te aseguro que Cristo es la solución por excelencia. Existen en la Biblia 3 palabras que definen algo sobre el perdón. La primera es el perdón como tal. La segunda, perdonar. Y la tercera, perdonador. Analizando lo que hemos hablado, todo esto parte del Padre. Entonces, cuando Jesús nos dejó en Mateo 24, 36, 37, que nos dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el comienzo de los tiempos finales está en la plena voluntad del Padre. ¿Te das cuenta? Basta ya de temor. Lo mismo puede ser esta misma noche que dentro de 1, 2, 3 días, 10 años o 100 años. Pero lo que sí será, será. Solamente te recuerdo algo. Que para Dios, solo te recuerdo algo. Que para Dios, un día de Él son como si fueran 1000 días nuestros. Y eso es importante entenderlo. No sabemos cuántos días de Dios han pasado, ni cuántos días de Dios faltan por pasar. Porque eso está en la plena voluntad del Padre. Que hay cosas, sí hay cosas. Que hemos ido desbaratando la tierra, es verdad. Y que la seguiremos desbaratando, más verdad todavía. Ahora bien, veníamos hablando sobre lo importante que es podernos convertirnos en perdonadores. Esta palabra como tal se encuentra solamente 2 veces en las Escrituras. Las 2 se encuentran en los Salmos. La primera en el Salmo 86:5, que nos dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Ese invocar en el hebreo antiguo nos quiere decir encontrar, ya sea accidentalmente o de una manera hostil. ¿Te acuerdas lo que se dice en nuestro tiempo de gracia, sobre la entrega de nuestros corazones a Jesús? De que nos podremos entregar suavemente por obediencia o simplemente por demolición. Coge la Biblia, te consigue una concordancia de hebreo y griego al español y lo confronta. Yo uso Strong para que tengas una idea. Si tengo razón, entrégale tu corazón a Dios para que no tengas que usar en ti la demolición. Y la otra está en el Salmo 99:8. Jehová Dios, fuiste un Dios perdonador, retribuidor de sus obras. Todos sabemos lo que el pueblo de Dios estaba pasando en ese momento, solamente por la desobediencia de pecado de todo tipo, forma y tamaño. Pero que una vez nos hemos preguntado, a pesar de ser Dios, por la que estaría Él pasando en todo tiempo, porque moría uno y nacían 10, y nuestro mundo hoy está igual o peor. Pero recuerda, aunque los tiempos finales están cerca, nadie sabe cuándo llegará. Mientras tanto, el león rugiente sigue trabajando buscando a quien devorar. A continuación escucharás lo que se necesita para estar preparado para ese momento en que Dios venga a buscar su iglesia y poderla enumerarla. Entonces, porque hay que buscar y encontrar, es la forma que Dios tiene para podernos ayudar. Porque como intermediario, su primera misión celestial fue limpiar el pantano. Escucha lo que nos dice Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Escuchaste su posición? Él es el único con autoridad divina para perdonar, restaurar y salvar. Pero a pesar de eso, nos da a todos la decisión de poder decidir. Y es cuando aparece lo que tenemos que hacer en Romanos 10, 9, 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo único que tienes que hacer es confesar con tu boca una pequeña oración de arrepentimiento. Lo bueno que tiene esto es que mañana, después de pensar, te diste cuenta y volviste de nuevo y la puedes hacer. Por eso, Jesús, estoy delante de su presencia, Señor, pidiéndole perdón, arrepentido de todos mis pecados que han adulterado la vida que usted me dio. Ayúdeme a convertirme en el ser humano que usted diseñó para mí y deme sabiduría y conocimiento para de ahora en adelante vivirla correctamente, cuidándola para ser ejemplo a mi familia y a mi contorno. Gracias, Señor. Amén. Y poderla enumerarla. Entonces, porque hay que buscar y encontrar, es la forma que Dios tiene para podernos ayudar. Porque como intermediario, su primera misión celestial fue limpiar el pantano.
Escucha lo que nos dice Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Escuchaste su posición? Él es el único con autoridad divina para perdonar, restaurar y salvar. Pero a pesar de eso, nos da a todos la decisión de poder decidir. Y es cuando aparece lo que tenemos que hacer en Romanos 10, 9, 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo único que tienes que hacer es confesar con tu boca una pequeña oración de arrepentimiento. Lo bueno que tiene esto es que mañana, después de pensar, te diste cuenta y volviste de nuevo y la puedes hacer. Por eso, Jesús, estoy delante de su presencia, Señor, pidiéndole perdón, arrepentido de todos mis pecados que han adulterado la vida que usted me dio. Ayúdeme a convertirme en el ser humano que usted diseñó para mí y deme sabiduría y conocimiento para de ahora en adelante vivirla correctamente, cuidándola para ser ejemplo a mi familia y a mi contorno. Gracias, Señor. Amén. Suelta ya las maletas que arrastran tu pasado, déjaselas a Él, confía en Dios. Ya rompe las cadenas de toda tu amargura que en tu alma crece y en tu corazón. Yo sé que no es fácil perdonar al que te hiere, pero si Dios nos perdonó, ¿por qué no puedes perdonar? Si tú mucho has pecado y Dios te ha perdonado, has sufrido, has llorado, no te destruyas más. Perdona. ¿Por qué seguir viviendo en la amargura? Dale vida al corazón, perdona. Ya no sigas en silencio, mejor es liberar. Suelta esas ataduras, imita al Señor. Tu mente y vuélvete a la vida, porque guardar resentimientos, ya no vivas con miedos. Dios te ayudará a perdonar. Solo tienes que confiar, deja tus cargas a Él, no te ates a la venganza, al odio y al rencor. Eso solo te llevará a la oscuridad. Ya deja esas dudas y rompe el orgullo. Aunque estés dolido, no te rindas, déjaselo a Dios. Perdona. ¿Por qué seguir viviendo en la amargura? Dale vida al corazón, perdona. Ya no sigas en silencio, mejor es liberar. Suelta esas ataduras, invita al Señor.